Hola, Hipertopianos. ¡Holi! Hoy sacamos el tapete Con el super mega Los Castillos de Borgoña. y... ¿Cómo se juega? Con mucho cuidado. Bueno, pues como ha dicho Napier, aquí tenemos Los Castillos de Borgoña. ¡Toma, moreno! Bien esperado y una versión anterior en inglés. Y ya por fin está en castellano un juego de 2 a 4 jugadores, De 2 a más 4. de 12 años y de... 60 Eso a es. 90 minutos. Ya le iba a poner yo más tiempo. Editorial en España ha sido traído por Maldito Games. La extranjera es Alea. Y el creador, Stefan Feld. Stefan Feld. Y la... no viene. Ilustración. La ilustración no viene. Porque la verdad que... Aquí. Julien Delval y Harald Lieske. La verdad que es un juego bastante llamativo. Ya nos meteremos en el tema de si bonito o no bonito. Pero un juego muy chulo, un juego que funciona muy bien y un juego que vamos a pasar a explicar ya. Porque las ganas de que esto llegase a España eran incalculables, chavales. Sí. Así que... ¿Vamos a ver. leer? Sí, a ver cómo se juega. Bueno, chicos, pues vamos a empezar con la preparación de la partida. Este va a ser el tablero central, donde vamos a poner todas las losetitas. Así que lo primero que vamos a hacer es colocar el tablero central en el centro de la mesa al alcance de todos los jugadores. Luego vamos a poner una pila con las fichas de plata, una pila con las fichas de trabajadores y una pila con todas las diferentes losetas que podemos encontrar, diferenciadas obviamente por su color, pues grises, azules, verde clarito, verde oscuro, beige o marrón, negro y amarillo, que te pillo. Por otro lado, vamos a preparar las losetas de mercancía. Vamos a colocar 5 losetas cogidas al azar en cada uno de los montones, boca abajo, de la A a la E. Y los colocaremos de esta forma, que va a ser lo que va a marcar nuestra partida. Aparte, vamos a colocar estos papiros de aquí, que son losetas de bonificación que iremos consiguiendo y luego os explicaremos cómo se consiguen. Pues Eso. hay 2 de cada color. En cada partida van a ser igual. Estas no van Sí. a variar de una partida a otra. No. Y las grises. Eso es. Luego colocaríamos los peones de jugador, 1 de cada color, bueno, en este caso en una partida 2, en los ceros. Y los otros 2 que tendremos en el jugador, que luego lo veremos, se colocarán en el orden de jugador inicial, que luego también explicaremos cómo se consigue. Ya estaría la preparación. No rellenamos las diferentes losetas, porque eso lo veremos cuando empecemos la primera fase del turno. Bueno, chicos, ya hemos visto el tablero central, ahora vamos a ver el tablerito de cada uno de los jugadores. Lo primero que vais a ver, aparte de todo el tablero, es que aquí abajo, en chiquitín, hay un 1. Y eso significa que va a ser el tablero número 1. Pero vamos a encontrar diferentes unos. Vamos a encontrar también detrás de este un número en concreto, que en este caso serían 4. Lo que vamos a hacer es con todos los tableros que vienen en la caja, que son choporrocientos, los vamos a barajear y vamos a entregar uno a cada jugador. Y el jugador decidirá qué lado va a jugar. Si en este caso el 1 o el 4. Vamos a explicaros el 1, que es, entre comillas, el más basicote. Así que tablero de jugador, repartido al azar, pero elegido por el jugador. Aquí puesto. Siguiente cosa que vamos a necesitar para jugar. Los dados del color y los tokens de marcación, que lo hemos quitado del tablero, pero tendremos 2. Uno para el jugador marcando el orden de turno y otro la puntuación, que ya lo hemos dicho antes, menos el orden de turno, que lo veremos luego. Los dadicos, luego vamos a recibir una ficha del color correspondiente que pone 100 o 200, que es cuando lleguemos a puntuación de 100 o 200. La tendremos ahí. Bueno, ahora no, solo cuando lo pasemos. Vamos a recibir también una moneda de platita, pues aquí. Y además nos van a dar 3 mercancías al azar del resto que no hayamos colocado en el marcador y las colocaremos en nuestro almacén. Si tenemos varias del mismo color, irán en una misma torre
y podremos tener algún hueco libre. Si por lo que fuese tenemos 3 diferentes, pues se ocuparían los 3 lugares, tenerlo en cuenta. Y creo que lo único que nos queda por explicar, se lo voy a dejar explicar a Lorena, que le gusta mucho, son los castilletes. Eso es. Cada uno recibiremos un castillo que colocaremos en cualquier lugar. Según las reglas, en este tablero se coloca en el centro. Sí. Pero Bien. si fuese en cualquier otro, por ejemplo, vamos a tirar todo así en plan guay. ¡Pam! Aquí, como veis, están todos los castillos desperdigados. Pues sería el jugador, con su loseta de castillo, donde decidiría colocarlo. Pues o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Pues aquí. Y a partir de ahí, creará su feudo. Y ya está. Podríamos empezar a jugar directamente. Así que vamos a verlo. Bueno, chicos, pues vamos a empezar ya a ver cada una de las diferentes fases o acciones que podemos hacer en el turno. Lo primero que vamos a explicaros es que el juego se va a diferenciar en 5 turnos diferentes. Luego dentro de cada uno va a haber diferentes fases. Para llevar el control nos lo va a marcar las diferentes losetas de venta que tenemos, de mercancía. Vete colocándolas si quieres, Lore. Cogemos uno de los montoncitos y los colocamos boca arriba. Os lo pongo al revés. En los 5 huecos, obviamente, que tenemos. Cada una de las losetas pues se va a utilizar de una forma diferente. Antes de seguir con la preparación del tablero, lo que vamos a hacer es que ella, siendo el jugador rojo y yo siendo el jugador verde, aunque solo veáis un tablero, va a ser el de Lore, por ejemplo, porque no nos cabe todo. Lo que vamos a elegir es el jugador inicial. El jugador inicial se decide tirando cada uno un dado. Pues si ella ha sacado un 5, sería el jugador inicial. Así que se me colocaría a mí en esta localización de aquí y ella encima, marcando que es el jugador inicial. Luego eso lo explicaremos más adelante. Ya, como hemos visto, tenemos las losetas de bonificación y ahora tenemos que rellenar el tablero según el número de jugadores. Como siempre, vamos a poner el ejemplo a 2 jugadores. Como veis, en cada una de las zonas de losetas vamos a rellenar solo el 2. Pues en este caso, pues empezaremos por aquí la de 2. Eso es. Según el color y el número que aparezca encima, iremos sacando losetas hasta completar el tablero. Ya tendríamos las losetas preparadas en el tablero y podríamos empezar con nuestra fase de acciones. Entonces, como Lorena ha sido el jugador inicial, no va a tener ninguna ventaja o solo su ventaja va a ser el inicial. Yo, como soy el segundo jugador, lo que nos va a hacer para compensar un poco es darnos 2 fichas de trabajador. Si hubiese un tercer jugador se llevaría 3, si hubiese un cuarto, 4. Y ya podríamos empezar a jugar. Lo primero que vamos a hacer en el turno es darle el dado blanco al jugador inicial y tirará los dados y todos los jugadores a la vez. Así que vamos a tirarlos. En su caso el dado blanco ha salido un 6, entonces la primera mercancía del tablero la vamos a colocar en la localización con el 6. Luego explicaremos esto cómo lo conseguimos. Y ahora ya iríamos con las diferentes acciones que podemos hacer en nuestro turno. A partir de ahora el dado blanco ya nos sirve una vez que hemos colocado la mercancía y vamos a actuar con nuestros dados de acción que son los propios de color. Vamos a tener 4 acciones disponibles en nuestro turno y lo podemos hacer en cualquier orden siempre que nuestros dados nos lo permitan o tengamos opciones para hacerlo. La primera de ellas va a ser coger una loseta hexagonal del tablero de juego. Para ello vamos a tener que fijarnos en nuestros dados y coger una loseta que esté en esa localización, es decir, o en el 1 o en el 6. Como veis, pues en esta zona o en esta. En este momento, Lorena, si tuviese losetas de trabajador, las podría descartar para añadir un +1 o un -1 a su dado para tener más opciones disponibles. Aunque no sean para ti, las vamos a colocar en su sitio por si lo queremos utilizar para algún ejemplo. Por ejemplo, podríamos utilizar el número 1 para coger el trocito de la loseta de mar y no lo podemos colocar directamente. Tenemos que traerlo a nuestro almacén de losetas. Eso es, Sí. de losetas. De localizaciones. Y esa sería una de las primeras acciones que podemos hacer. Una vez que hemos utilizado un dado, tenemos también en el tablero una localización especial que ya no podemos volver a utilizarlo. Lo dejaremos ahí hasta que volvamos a relanzar.
Por ejemplo, otra acción que tenemos disponible es colocar desde nuestra zona de losetas directamente a nuestro feudo. Tendremos que gastar el dado correspondiente para colocarlo donde nos interese. En este caso tenemos un 6 y solo una loseta y no podríamos colocarlo, porque siempre tienes que colocar la loseta en el feudo adyacente a otra loseta que ya se encuentra en juego. Pero bueno, en este caso vamos a decir que descartamos una ficha de trabajador para bajar el dado 5 y colocaríamos la ficha de barco en el número 5. En el momento que se coloca una loseta en el feudo, se van a llevar a cabo diferentes acciones extra. Por ejemplo, si nosotros colocamos un barco en el feudo, lo que nos va a hacer es adelantar en 1 en el track de barquitos. Es importante esto porque siempre el jugador inicial será el que vaya más adelantado en el track o el que se encuentre arriba. En este caso, si luego yo hiciese lo mismo y me pusiese encima, sería el jugador inicial, pero en este caso simplemente subimos 1. Y lo segundo que tenemos que hacer al colocar un barco nos permite coger todas las losetas de mercancía de uno de los cuadrantes que hay en el tablero. Como hemos visto, en este caso solo tenemos esta, pues cogeríamos y nos lo llevaríamos a nuestra zona de mercancías, siempre y cuando que tuviésemos hueco. Si no, tendríamos que esperarnos a en otra acción vender, que luego veremos, o tendremos que descartar losetas para hacer hueco para las nuevas, o simplemente cogerla y descartarla. Pero esa sería la mecánica cuando es construida una loseta azul o un barco en nuestro feudo. Antes de pasar a la siguiente acción disponible, lo que voy a aprovechar, ya que os he explicado el mecanismo del barco cuando es construido en el feudo, os vamos a explicar ya a todos. Por ejemplo, si lo que colocásemos fuese una mina igual gastando un dado para colocarlo, este directamente no nos va a aportar nada en el momento de la construcción. Pero sí, al final de cada fase, al final de cada ronda, nos va a aportar una moneda de plata o una ficha de plata por cada mina que tengamos. Otra ficha que podemos construir serían los edificios, que son las beige o las marrones. Estas no las voy a explicar porque cada una tiene una acción diferente. Como veis, los tipos de edificios son diferentes. Pero vamos, básicamente cuando lo coloquemos, miraremos en el manual porque no nos lo aprendemos en la primera partida y haremos la acción que nos permite. Eso sí, después, una vez que lo habéis aprendido, son muy icónicos. Vienen aquí el resumen de lo que hace cada una al colocarse, así que es muy fácil verlo. Una vez que lo habéis leído la primera vez, ya es muy fácil ver lo que hace cada una. Otra loseta que podemos colocar será el castillo, que será la verde oscura. Igualmente, como antes hemos dicho, tendrá que ser adyacente. Y al colocarla lo que vamos a tener es una acción gratis de más, como si tuviéramos un dado de 6. Es decir, que podemos realizar cualquier acción. Es decir, nosotros decidimos qué dado extra tenemos para cogerla. Te dice que el máximo es 6, pero no tiene por qué ser de 6 porque solo te permitiría ciertas localizaciones. Te permite hacer una acción extra de cualquier tipo de número. Eso ¿De es. acuerdo? Otra loseta que podemos colocar son las amarillas. Y estas también son un poco diferentes al resto, porque cada una tiene una acción diferente. Realmente cuando las construyamos en el feudo no nos va a aportar nada como consecuencia, pero sí lo que vamos a tener es habilitada esa habilidad durante todos los turnos y rondas y fases que tengamos en el juego. Por ejemplo, en este caso, lo que nos va a hacer es que nuestros trabajadores, en vez de aportarnos -1 o +1, nos podrán aportar -2 y +2. Pero cada loseta amarilla de conocimiento será específica y tendrá una acción específica, como hemos visto en las losetas marrones. Y por último, creo que solo queda explicar mis favoritas, que son las verdes de pasto. Y estas, igual cuando se coloquen, lo que vamos a recibir son puntos de victoria por el número de animales que haya en esa loseta. En este caso, como veis, hay 4 vaquitas, pues recibiremos al colocarla 4 puntos de victoria. Si posteriormente colocásemos, que no hay en el tablero, otra loseta de vaquitas al lado de esta loseta de vaquitas, lo que vamos a puntuar son las vaquitas de la nueva más las vaquitas de las que se encuentren en esa zona del feudo. Es decir, colocamos estas son 4 puntos, en un turno posterior colocamos una de 2 vaquitas, serán 2 vaquitas más 4 vaquitas, 6 vaquitas. Pues las 6 vaquitas son 6 puntos de victoria. Si en un caso
de que coloquemos una loseta de otro animal, por ejemplo aquí de gallináceas, al lado de otro animal, lo único que vamos a contar son los puntos de ese tipo de animal. Como solo tenemos 2 gallináceas, pues 2 gallináceas, ¿de acuerdo? 2 puntos. 2 puntos. Vista las acciones que nos hacen cada una de las losetas al ser construidas en el feudo, que recordemos es la segunda acción que tenemos disponible, vamos a ver las otras 2 que nos quedan. La tercera acción disponible va a ser vender nuestra mercancía. Y para ello también tenemos que tener en cuenta que nos hace falta un dado. Si lo hemos gastado en acciones anteriores, pues ya no podré realizar esta. Pero vamos a hacer un poco de trampita y vamos a recuperar uno de nuestros dados. Un dado que sea 4. Vamos a hacer más trampita y vamos a recuperar un dado que sea 4 para poder hacer el ejemplo. Por ejemplo, me queda este dado y si os fijáis aquí tengo mercancías de 3, de 4 y de 2. No sé si se ve, pero os voy a acercar la que me interesa. Ahí se ve el precio de venta. Si tuviera un dado de 4, lo que puedo hacer es vender todo el montón de mercancías de ese coste y colocarlas boca abajo en el recuadro que nos queda vacío, que si veis no tiene dibujo. Los coloco boca abajo y lo que me voy a llevar van a ser una moneda de plata siempre y luego 2 puntos de victoria por cada una de las losetas de mercancía que hayamos vendido. En Hemos este vendido caso, 2. monedica de plata. Eso es. Y 4 puntos de victoria. Pues, ¡pam! 4 puntos. Esa sería la siguiente acción que podemos llevar a cabo si tenemos los dados para realizarla. Y por último, la última acción que tenemos es igual, nos queda un dado, no sabemos qué hacer con él o no nos quedan acciones viables para gastarlo, pues podemos simplemente gastarlo y conseguir 2 losetas de trabajador. Pues de estas de aquí cogeríamos 2 y la llevaríamos a nuestro tablero. Estas son las diferentes acciones que podemos hacer durante el turno. Ya hemos visto todas las acciones disponibles que tenemos para hacer en nuestro turno. Siempre, como veis, gestión de dados. Lorena, acabado su turno, le tocaría al siguiente jugador, es decir, a mí. Con mis dados y mi tablerito haría igual. Haría mi gestión correspondiente, mis compras, mis ventas, mi colocación en el feudo y pasaría al siguiente jugador. En este caso sería Lorena, luego yo y se acabaría la ronda. Pasaríamos a la siguiente ronda. La siguiente ronda, pues como hemos visto, sigue siendo Lorena el jugador inicial, volvería a realizar su tirada, cada jugador haría lo mismo. El número 4 se colocaría la loseta de mercancía en el número 4 y volveríamos a hacer lo mismo, gestión de dados, cada jugador por su cuenta. Hay una cosa muy importante que tenemos que pasar a explicaros, que es un poquito ya más avanzada la partida. ¿Qué pasa cuando va avanzando la partida y voy rellenando mi feudo? Imaginaos, por ejemplo, que tuviera esta loseta por colocar, justo pues mira, tengo un 5 y decido colocar esta última loseta verde con mi dado. Como veis, necesito un 5, gasto el dado y la coloco como hemos explicado anteriormente. Puntuaría esa loseta, de la misma forma que os hemos explicado. 4 ovejitas, 4 puntos de victoria, porque Eso no es. hay más ovejitas en el campo. Eso es. Pues además de puntuar, como veis, hemos completado esa zona del feudo verde. Lo que vamos a hacer es puntuar la zona completa, como con la tablita que tengo aquí. Vamos a ver el número de losetas que componen esa zona, en este caso son 5. Pues serían 15 puntos, Eso pues es. sumaríamos 15 puntos, 19 nos pondríamos. Eso es. 15 más las 4 ovejitas. Además, aparte de esos puntos de victoria que conseguimos por cerrar la ubicación de 5, se le suma también los puntos correspondientes a la fase en la que lo hemos cerrado. En este caso, digamos que lo hemos hecho aquí, que es casi imposible, sumaríamos otros 10 puntos. Si fuese aquí, 8, si fuese aquí 6, si fuese aquí 4 y si fuese aquí 2. Eso sería si rellenamos una zona completa. Pero como veis, aquí tenemos una loseta también verde clarito. Pues cuando consigamos una loseta y lo rellenemos y tengamos a 100% completada todas las losetas de ese color en el feudo, lo que vamos a conseguir son estas fichas de bonificación que veis aquí. Como yo soy el primero en rellenar ese color, me voy a llevar esta ficha que nos indican los puntos de victoria que vamos a recibir dependiendo del número de jugadores. En nuestro caso, como es una partida de 2, pues 5 puntos.
y la colocaremos por aquí, y 5 puntos. El segundo jugador que fuese capaz de rellenar el feudo de losetas de verde clarito, pues se cogería esta, que es un poquito más pequeña, pero sigue dando bonificación. En este caso, a ver si llega a verse, son 2 puntitos. Os preguntaréis qué es lo que pasa con esta zona central, estas losetas negras que no hemos explicado y que no tienen valor de dado. Vamos a tener que utilizar 2 de nuestras monedas, siempre y cuando las tengamos, si no es acción no se puede utilizar, para comprar una de las losetas. Pero como hemos explicado anteriormente, eso es, gastaré mis 2 platas y la loseta comprada irá igualmente a la zona de almacén. No la puedo colocar directamente. Es muy importante deciros que esto es una acción extra, ¿de acuerdo? Siempre vamos a tener nuestra gestión de dados, pero antes, durante o al final de nuestro turno podemos gastar esas monedas de plata para conseguir una nueva loseta. No es una acción obligatoria, es una acción extra. Las demás son las que de normal vamos a utilizar. Es decir, si por ejemplo tuvierais un dado preparado para construir y os faltase una de esas losetas, antes del primer dado podéis comprar y utilizar el primero para construirlo. Eso sí es correcto. factible. Lo último que me gustaría explicaros es unas cosas del tablero al tener en cuenta. Os hemos explicado que cuando conseguimos una loseta de mercancía al colocar un barco, va aquí. Si no hay hueco, tenemos que descartar o esa loseta que acabamos de conseguir o losetas que tengamos en la mercancía. Pues aquí ocurre igual. Si nosotros por X o por Y tuviésemos esto totalmente relleno y queremos hacernos con una nueva loseta, tendremos que descartar alguna de las que tenemos en nuestra zona, en nuestro tablerito, para colocar la nueva, porque solo podemos tener como máximo 3. Las únicas cosas que no tenemos límite para tener en nuestro tablero son trabajadores y monedas de plata. Pues ya está. Ahora vamos a explicaros el fin de la partida. El fin de la partida llegaría tras la era E, o tras la época E, cuando hayamos gastado los 5 turnos sacando las mercancías de esta zona. Cuando hayamos quitado la última, terminaremos esa ronda. Y será el final de la partida. En ese momento lo que vamos a hacer es el contaje final de puntos de victoria. Como hemos dicho, vamos a... Me voy a adelantar yo un poquito, para que no parezca que he hecho 0 puntos. Vamos a pasar a los últimos puntos que podemos ganar. Lo primero es tener en cuenta en qué puntos de victoria nos hemos quedado durante la partida con todas y cada una de las diferentes acciones que tenemos. Y luego se sumarán unas cosas al final de la partida, que son las siguientes. Por ejemplo, cada loseta de mercancía que nos quede sin vender nos aportará un punto de victoria. En su caso, pues 2 puntos de victoria y se descartarían. Luego, cada pieza de plata que te quedes, que en este caso son 0, te dará un punto de victoria, pues se quedaría igual. Cada 2 losetas de trabajador que nos quede sumará otro punto de victoria. Tenemos 3, pues tendremos un puntito más. Y por último, las losetas amarillas. Las losetas de conocimiento nos otorgan puntos al final de la partida. En este caso, que hemos visto antes, nos va a otorgar bonificaciones durante toda la partida. Pero, por ejemplo, aquí me saca una Lorenica y es esta de aquí, que nos pone que vamos a recibir, a ver que la mire, 4 puntos de victoria por cada uno de los edificios con esa forma que tengamos en nuestro feudo. Pues en este caso, como no lo hemos jugado, pues tendremos 0 puntos. Pero bueno, digamos que tenemos 3, pues 3 por 4, 12. Pues se aumentaría en 12. Ya no sé en dónde estaba, pues hay 53, por ejemplo. Y ya estaría. El jugador que más puntos de victoria haya conseguido al finalizar la partida será el vencedor. ¿Ya lo habéis visto? ¡Oh! Ya lo habéis visto. ¡Qué juegan! Mecánicas sencillas. Muy sencillas. Pero juego que se las trae. Sí, sí. No es un juego fácil. Hay una cosa que no hemos dicho y es que lo pone aquí. Ajá. ¡Pam! Viene con 4 expansiones. Realmente las 4 expansiones no son expansiones como tal. O sea, no penséis que añade, no sé, materiales nuevos o localizaciones nuevas. Simplemente esas 4 expansiones son que te meten tableros a mansalva. Te vienen tableros específicos de algunos torneos que se han hecho de este juego. Te viene una variante que son los 10H, creo, 13G, es que no me acuerdo bien. Sí. Que también son especiales, entonces
Aparte de los 8 tableros 8 o 10 tableros normales, Sí. pues vienen otros tantos por 2 caras, con lo cual pues es mucha mayor la rejugabilidad. Claro, es algo que quiero dejar bastante clarito, porque al leerlo podéis decir, joder, pues hostia, viene no sé qué, no. Son expansiones que son como tal expansiones, porque se han vendido aparte Obviamente. como expansiones, pero son expansiones de tablero. Tenedlo en cuenta, no esperéis otra cosa, porque luego no vais a decir, que me han engañado, cualquier cosa. Tenedlo en cuenta, que es muy bueno lo que viene. O sea, da una rejugabilidad y da de Sí. todo, pero tenedlo en cuenta que son expansiones de tablero, ¿vale? Así que, después de esta aclaración, seguimos dando la opinión. A tope. ¡A tope! Pues a mí me ha molado un montón este Sí. juego. Me ha molado un montón. No sé, es verdad que, como siempre decimos este tipo de juegos, me da un pelín de AP para saber. no, Pero es mínimo comparado con otros juegos. Tienes AP, pero porque yo creo que este juego necesita un poco de AP. Claro, necesitas pensar, al fin y al cabo tienes 2 dados, más algo extra que puedas hacer, pero es muy poco. Entonces tienes que calcular bien qué Perfecto. necesitas más para el siguiente turno para poder comprarlo en este, o cómo comprar para construir en el mismo si te es muy necesario. Básicamente, Entonces, tienes que gestionar tus dados sí. para que sean perfectos para este turno y te permitan, pase lo que pase, que es casi imposible, hacerlo mejor para el siguiente turno. Sí, O sea que es una cosa muy come cocos. No te va a explotar el cerebro, no vais a salir discutiendo con los otros jugadores, pero sí es cierto que incluso yo, que soy uno que va a saco, sí que hay momentos de decir, nena, déjame un segundito que mire. Sí. Es más, se dio un caso, en una de las partidas me acuerdo que dije, ¿puedo hacer esto? O esto, o esto, o esto, no sé qué hacer. Y dijo, ya, pues yo me voy a mear. Y mientras estaba meando, me salió una cuarta, una quinta opción que era 1000 veces mejor que esa. O sea que Sí, es sí. un juego que tiene su estrategia, tiene su culo duro y tiene su tiempo para pensar las cosas. Aún así, las partidas no se hacen largas, No, por lo lo que que se pone en pueda la caja. pensar. Dura lo que dura, la verdad. Es que 60, sí. 90 minutos. Y otra cosa que quería decir es referente, que ya lo he nombrado un poquito antes, es la estética del juego. El juego lo ves así y personalmente es bonito. Las losetas son bonitas. Los tableros son muy feos. ¿Vale? O sea, no os podemos engañar porque son feísimos. Pero es que creo que no se puede hacer de otra manera. Es muy intuitivo, es muy... localizar los colores, localizar los dados. ¿Qué más? Creo que no habría otra forma viable de hacer eso. Así. De que en la misma casilla te dé el color de la loseta que tienes que colocar y el dado que tienes Claro. que necesitas para colocarlo. Entonces, Los colores son los mismos que las losetas, con lo cual es que tampoco puedes... Y luego, todos los dibujos que aparecen con todas las ayudas, como habéis visto, es que es eso, que te hacen sacar la ayuda fuera de una carta para que digamos que hay mucho material, Claro. si es que viene lo que viene y en cada tablero tienes todo lo que necesitas. así que aunque puede parecer un poquito feo, puede llegar a parecer, porque a mí me lo ha parecido, la calidad del juego, de las mecánicas, de todo, me parece que te olvidas absolutamente de ese tablerito feo, verde, amarillo y gris. Si le pongo una pega al juego, que se la voy a poner, Pósela. es que es un poco coñazo preparar la partida. Bastante. Es, Todas las losetitas. todas boca abajo, cada una separada, Uy, es un poco coñazo, la verdad. Pero bueno, Bueno, ¿qué tiene esa preparación coñazo? Es que siempre que montamos para jugar, caen 2 Sí. o 3 partidas. Porque ya que lo tienes, venga, ya que está montado, no vamos a echar otro. claro, una vez que está fuera y vuelves a sacar las losetas, pues ya lo has Eso sacado. está muy bien. Así que, viendo un poco de forma general lo que opinamos del juego, tanto de mecánicas, de la ilustración, de esa pequeñita pega que tiene el juego, tenemos que deciros que, obviamente, y sin lugar a dudas, se lleva el sello de Juegazo A2. Juegazo a 2. Juegazo a Y 2. creo que se podría añadir que es uno de los mejores juegos de 2, o es el sello de Juegazo a 2 más fácil de otorgar que vamos a tener en este 2018. ¡Pum! Así, Así lo digo. a primera semana de enero. Sí, creo que este juego había muchísimas ganas. El hype suele estropear a la gente,
pero es que cumple con creces todo lo que aporta y todo lo que se ha hablado de él y todo de todo. Me parece que es que se lo merecía sí o sí. Tenemos 12 meses por delante para verlo. No, creo, es que... 12, porque enero todavía Mira, sigue por delante. la primera partida que hubo más AP, que no sabíamos bien cómo jugar, no tiene nada que ver la puntuación de la primera con la segunda. O sea, eso lo digo ya. Siempre un juego así de este tipo, para leerte el manual, Ya en la primera partida se lo dije, digo, esto es un juegazo a 2. Es un juegazo a 2. Pues después de echar la segunda, la tercera, la cuarta, es que es la leche. Lo es. La leche. Jugadores de 2 personas. Jugadores. Parejas. Hermanos. Pollitos. Siameses. Los gatos, me refiero. No, porque ya he dicho hermanos. Tenéis que tener este juego. Fijo. Sí o sí. Es un clásico y tiene que estar en la ludoteca. Y aprovechando que Maldito lo ha traído, si sois como nosotros, que el inglés vamos mejorando, pero se nos da regular, y el alemán no tenemos ni idea, Maldito os lo trae Es bueno, vuestra bonito solución. y barato. Sí. Bueno, sería bueno, medio bonito y barato. ¿Vale? Vale. Así que, juegazo 2. Pues eso, esto ha sido Todo. todo. Es la leche. ¿Tenéis ¿Qué? opinión? ¿Tenéis sello de juegazo 2? ¿Qué más queréis? Y ahora vamos a jugar nosotros, partidas así, para que sea perfecto. A tope. Y aunque vosotros no lo vais a ver por ahora. Por ahora. Por ahora. Así que, Por ahora. nada más, chavales, como siempre decimos, el like nos gusta mucho. Nos gusta más aún que nos pongáis comentarios aquí abajo si lo tenéis, si no, si lo habéis probado, si se lo vais a pedir a alguien. Suscribiros al canal. ¿Cumpleaños? Cumpleaños. Cumpleaños. Es que pronto será el mío. Bueno, pronto. Prontito. Y suscribiros al canal, como está diciendo Lorena, ¿por qué? Pues porque hay un super sorteo. Por ahí, o por algún lado. Hay un super sorteo de 19 premiacos. ¡Pum! 19. No está de Borgoña, Oh. pero porque no llega tiempo. Pero bueno, son 19 cosas muy chulas, muy guapas, que seguro que queréis tener en vuestra ludoteca o biblioteca o de todo. Así que pasaros y participar. Y nos vemos en el próximo vídeo de Mi Peltopía. Hasta luego. Adiós.